Ruth Mena Rosario. Gloria a Jesús. Pueden sentarse un momentito. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda cada uno de nosotros en esta noche de poder estar en este lugar. Gloria a Cristo. Doy gracias al Señor y gracias al pastor por esta participación en esta noche. Gloria a Jesús, en la cual vamos a estar hablando de la palabra del Señor. Gloria a Cristo. ¿A cuánto Dios le ha hablado? Dios nos habla en todo tiempo, gloria a Jesús. Lo importante es que nosotros estemos prestos para poder establecer esa comunicación con Él y nosotros poder ser receptivos, gloria a Jesús. En la noche de hoy vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, y vamos a leer el verso 4 hasta el verso 6. Gloria a Cristo. Segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, del verso 4 al verso 5. Gloria a Cristo. Gloria a Jesús. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4 al 5. Gloria a Jesús. Amén. La palabra de Dios van a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gloria a Jesús. Que el Señor añada salud y bendición a través de esta palabra que han sido leídas. Gloria a Jesús. Y ministra nuestra vida conforme a las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Gloria a Jesús. Pueden sentarse. Gloria a Jesús. En esta noche vamos a estar hablando en este pasaje bíblico bajo el tema pensamientos que pueden arrebatar las bendiciones. Pensamientos que pueden arrebatar las bendiciones. Gloria a Jesús. Justamente cuando el pastor me notificaba a mí que si podía ser la persona que expusiera el mensaje en esta noche, gloria al Señor, estaba en el trabajo y estábamos hablando sobre esto, gloria a Jesús, sobre los pensamientos que muchas veces arrebatan las bendiciones de las personas, y estaba hablando justamente con personas creyentes. Aún dentro de los caminos del Señor hay pensamientos que pueden arrebatarnos las bendiciones. Y lo contrario a bendición es maldición. Si nosotros no estamos bajo bendición, estamos bajo maldición. Entonces, cuando nosotros analizamos este tema, la Biblia es amplia, gloria a Jesús, y voy a comenzar a enfatizar primero en el término bendición, que sería más corto definir. ¿Qué es bendición? Gloria a Jesús. Literalmente se puede decir que bendición es decir bien o desearle bien a alguien. Yo quiero que la hermana Ana tenga bendiciones. Yo quiero que a la hermana Ana le vaya bien. Cuando nosotros escuchamos la palabra bendición, es más que tratar de transferirle un bien a alguien. Cuando es Jesús que hace referencia, o cuando es Dios que hace referencia a la palabra bendición, se dice que viene del griego makairos, que significa feliz o bienaventurado. Y en el libro de Mateo 5, la Biblia nos habla a nosotros sobre aquellos que son bienaventurados. Entonces, cuando nosotros ya entendemos lo que son las bendiciones y qué es lo que Dios quiere para nosotros, nosotros podemos establecer que hay diferentes tipos de bendiciones. Y la bendición más importante que tiene la humanidad es la salvación.
La primera bendición Dios la dio cuando creó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, sopló sobre ellos aliento y ellos obtuvieron la vida. Pero justamente cayó la maldición cuando espiritualmente todos a través de su pecado morimos. Entonces, la bendición, una de las bendiciones más grandes que nosotros tenemos es la salvación, la vida, la salud. Esas son bendiciones espirituales, la salvación. La salud es una bendición física, pero usted tiene bendición porque tiene una familia. Usted tiene bendición porque usted tiene un trabajo. Usted tiene bendición porque usted tiene un techo. Hay un sinnúmero de bendiciones que Dios agrega a nuestras vidas y muchas veces nosotros la perdemos por pensamientos que ejecutamos. Y de ahí es que muchas veces nosotros dentro de la congregación nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es que somos nosotros mismos lo que estamos deteniendo lo que Dios quiere para nosotros. El pensamiento, usted diría, ¿cómo un pensamiento puede detener una bendición? Mira, el pensamiento es tan importante en la vida de un creyente que cada vez que Jesús hacía un milagro le decía, si tú puedes creer. Si usted no tiene un pensamiento claro, es imposible que usted crea. Si yo no tengo un pensamiento claro, es imposible que yo pueda tener una vida espiritual coherente y presentable ante Dios. Entonces necesito tener el pensamiento. Y el pensamiento espiritualmente, teológicamente, en todo el sentido de la palabra, el pensamiento va a tener la misma definición. Y la definición del pensamiento es que es una operación intelectual mediante la cual una persona procesa y organiza información. Ahí vienen las actividades mentales, como el aprendizaje, los recuerdos que usted tiene, la forma en la que usted percibe algo y las decisiones que usted toma. Nosotros no tomamos decisiones al azar. Nosotros tenemos pensamiento en nuestro cerebro que lo ponemos en práctica ejecutando y tomando decisiones. Y muchas veces el Señor nos dice a nosotros a través de la palabra las cosas que tenemos que hacer, pero desafortunadamente tenemos tantos pensamientos del viejo hombre que lo tenemos guardado ahí y muchas veces se ejecutan de manera intencional ante la presión de algo. Entonces, en esta noche es tan importante que nosotros entendamos que tenemos que organizar nuestro pensamiento y que tenemos que tener control sobre nuestro cerebro. La Biblia nos habla del término corazón, que teológicamente también se asocia a la mente. Según algunos teólogos, en la Biblia aparece unas 944 veces el término corazón, que se deriva del griego kaimá, y muchas veces hace similitud a su mente. Jesús, Dios habló en múltiples episodios, en múltiples versos de la Biblia, tratando de enfatizar, tratando de decirnos a nosotros lo importante que es nuestro pensamiento, nuestra actuación para la transformación de nosotros como creyentes. Y esto es tan importante, hermanos, que la Biblia nos dice a nosotros en el libro de Joel, que en los postreros días, ¿qué es lo que va a pasar en los postreros días? Derramaré sobre toda carne. Si nosotros intimidamos con Dios, sabemos que Dios tiene interés, que Dios está trayendo un mover a su pueblo y que todo el que está conectado espiritualmente con Dios se da cuenta que Dios está avivando a su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos ha llamado a nosotros a ser el instrumento que va a libertar a los cautivos. ¿Cómo vamos a poder ser ese instrumento de libertad a lo cautivo cuando nosotros mentalmente estemos cautivos por episodios,
por pensamientos y por sucesos que han pasado, gloria a Jesús. Entonces, por eso es tan importante que el Señor nos dice en esta noche, es necesario que estén pendientes porque yo quiero que lleven las armaduras que no son carnales. Y muchas veces usted dice, bueno, yo estoy peleando mi batalla espiritualmente. ¿Cómo usted pelea una batalla espiritualmente? Que era algo que yo analizaba. ¿Cómo yo estoy peleando mi batalla espiritualmente cuando no tengo un orden per se? Satanás hace ataques espirituales, pero usted lo siente en su cuerpo, usted lo siente en su carne. Entonces, cuando usted recibe una lucha interna, cuando a usted le niegan algo físicamente, usted va a responder carnalmente. Y la Biblia le dice que no es carnalmente. La Biblia me dice a mí, tu lucha no es carnal. Tus batallas, aunque se perciben carnal, son espirituales. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros podamos tener el control de la mente, gloria a Jesús. Y los pensamientos van a surgir a nivel del cerebro, como le decía al principio. Y mira, hermano, eso es tan y tan importante, gloria a Jesús, y más en el tiempo en el que nosotros nos ha tocado pregonar el evangelio de Dios. Usted le habla del Señor a 10 personas y de esas 10 personas hay 9 que mentalmente están cautiva en su totalidad. La iglesia de Cristo hoy día tiene un desafío muy fuerte y es que nosotros como iglesia tenemos que prepararnos para apoyar a aquel que el Espíritu Santo toca y lo trae para que se procese, gloria a Jesús. ¿Usted sabe por qué el Señor todavía sigue insistiéndonos a nosotros? Es porque el Señor quiere traer al que está afuera. Pero si nosotros que somos los encargados de Él, si yo soy el instrumento y el vaso que Dios va a utilizar para tratar con la herida que tiene aquella persona que está afuera y yo no sé cómo tratar, Dios tiene que tratar conmigo primero. Dios tiene que tratar con cada uno de nosotros porque desafortunadamente tenemos personas a nuestros alrededores que están interesados en buscar de Dios, que están interesados en que Dios lo cambie. Y cuando Dios trata de usarnos a nosotros desafortunadamente lo que hacemos es que laceramos esa persona que ya el mundo maltrató, que ya el mundo torturó. Y cuando Dios nos pone a nosotros a alguien a nuestro lado es para que nosotros podamos colaborarle, nosotros podamos apoyarle y podamos enseñarle eso a Dios que a nosotros nos transformó. Pero es necesario que nosotros seamos lo suficientemente conscientes de que ya yo que estoy en los caminos del Señor, si aún yo tengo heridas, si aún yo tengo secuelas, si a nivel cerebral, a nivel de mi mente, yo tengo todavía pensamientos que me están limitando a desarrollarme, yo tener control sobre esos pensamientos. Y si usted y yo no podemos tener control sobre esos pensamientos, entonces nosotros tenemos que buscar el apoyo necesario. ¿Y dónde yo busco el apoyo necesario? En Cristo, en el Espíritu Santo. Cada vez que nosotros nos movemos desde nuestra casa, cada vez que nosotros venimos a la iglesia, nosotros tenemos que decirle al Señor la realidad de mis pensamientos. En Jeremías 17, del verso 9 al 10, Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y no está haciendo referencia a este órgano que nosotros tenemos en el pecho. Está haciendo referencia a nuestro cerebro, que es el centro de todo pensamiento, a esa mente que es perversa, que puede estar sentada en un momento y puede estar maquinando miles de pensamientos al mismo tiempo. Y tomando algo en consideración, mire, el pensamiento que nosotros tenemos, Satanás no tiene acceso a saber cuál es su pensamiento.
Porque Satanás no tiene la capacidad de ser omnisciente. Satanás no sabe lo que nosotros estamos pensando. Ahora, ¿qué es lo que pasa a Satanás? La Biblia establece que él anda como león rugiente. Satanás lo que hace es que comienza a observar cuál es la actuación que yo tengo. Y cuando él ve la actuación de nosotros, él comienza a adivinar y dice, ese está pensando tal o cual cosa. Y Dios es justo y Dios es misericordioso. Y si lo ha sido conmigo, que quizás no me ha pagado como yo merecía que me pagara, porque al otro le tiene que pagar mal. Entonces, cuando nosotros sabemos cuál es el pensamiento que tenemos y nosotros podemos ir a los pies de Cristo y nosotros podemos decir al Espíritu Santo, el pensamiento que tengo, yo sé lo que estoy pensando, pero neutraliza en mí la ejecución de esa decisión que voy a hacer. Y si nosotros estamos mentalmente competentes, ¿qué es lo que el Señor quiere? Muchas veces nosotros hablamos y escuchamos la liberación. Hermano, la mayor liberación espiritual que usted puede tener es una mente libre de cautividad. Cuando usted tiene su mente clara, cuando yo tengo mi mente clara, no importa que yo tenga pasado, no importa que yo tenga recuerdos, como decía Carlos en una exposición, los recuerdos se van a quedar ahí. Porque si comenzamos a pedirle al Señor que comience a borrar recuerdos, entonces vamos a tener que comenzar a pedirle al Señor que comience a sanar personas de Alzheimer. Vamos a tener que pedirle al Señor que le dé cerebros nuevos a la persona. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es, lo que el Señor quiere es que cada uno de nosotros pueda tener el control, el dominio propio para controlar esos pensamientos. Porque el Señor sabe que se puede. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Cristo. Nosotros podemos llegar a tener la mente de Cristo. Pero es un proceso para nosotros llegar a tener la mente de Cristo. Y dice que nosotros, cuando a nivel cerebral nosotros tenemos un pensamiento, el pensamiento va a estar influenciado por lo que usted ha aprendido, por lo que usted sabe, por lo que a usted se le enseñó. Y todo eso está ahí cavitando y todo eso está ahí en su mente. Pero dice a nivel cerebral que cuando usted tiene un pensamiento, su corteza frontal a nivel cerebral le dice a usted, si tú ejecutas eso, estas son las consecuencias disponibles para ese pensamiento. Pero inmediatamente ese pensamiento está ahí en nuestro cerebro. Y la corteza frontal le da ese mensaje a mí. Me dice, si tú ejecutas ese plan, si tú ejecutas si ese pensamiento tú lo realizas, tú lo llevas a una decisión y tú lo realizas, las consecuencias disponibles que hay para ti son estas. Ahí está el Espíritu Santo interviniendo. Mire qué bonito es poder conocernos y poder conocer la palabra de Dios. Porque a veces nosotros tenemos la parte aislada. Nosotros entendemos que el Espíritu Santo se encarga de todo. No, todo lo que nosotros tenemos a nivel cerebral, todas las experiencias que nosotros tenemos, el Espíritu Santo nos usa y nos habla directamente. Porque a veces pensamos que va a venir una voz de allá arriba y que todo lo que está al lado de nosotros se va a caer y yo voy a escuchar la voz cuando me dice, Ru, ten cuidado. El Espíritu Santo de manera sensorial, el Espíritu de Dios de manera sensorial nos dice a nosotros, estas son las consecuencias si ese pensamiento tú lo ejecutas. Es como que el Espíritu Santo te diga, tú tienes una victoria diseñada, pero si tú le das señal a Satanás de lo que tú estás pensando, tu lucha va a ser peor porque él va a venir a destruirte. Nótese que la Biblia nos registra a nosotros que a dos hombres, él no sabía lo que estaban pensando y sus actuaciones fueron lo que determinaron que salieran victoriosos o que salieran derrotados. José estaba en la casa,
Satanás lo vio, ¿verdad? Un joven aparente, elegante. Déjame ver si la mujer de Potifar destruye a José. Y mandó esa prueba. ¿Y qué hizo José? José salió corriendo. Pero David estaba ocioso en el palacio. Satanás dijo, déjame ver, tienes predisposición por las mujeres, déjame poner la mujer de Urías que se mueva. Ni siquiera habló. Y David dijo, ¿quién es esa mujer? Ya Satanás dijo por ahí, le interesó lo que le presenté. Nosotros podemos ver las tentaciones, nosotros podemos ver el peligro. Y cuando vemos las consecuencias disponibles, nosotros frenamos. Porque déjeme decirle que yo he escuchado personas que no comparto la idea, que dicen, voy a hacer eso y después me arrepiento. Cuando yo era pequeña escuché a una señora que dijo, me voy a ir en Yola para ver si mi situación económica mejora y cuando llegue a Puerto Rico me arrepiento. De nuevo, me reconcilio con el Señor. Eso no es medir las consecuencias. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros no sabemos si en esa decisión que estamos tomando, si hay un segundo de eso, que vamos a morir. Y ahí sí es verdad que pedimos la bendición más grande que Dios tiene para nosotros, que es nuestra salvación. Entonces, cuando nosotros comenzamos a evaluar, inmediatamente viene a nosotros el pensamiento y nos dice, hay conflictos si tú tomas esa decisión. ¿Y cuál es el conflicto que nosotros tenemos? Que cuando nosotros pecamos con esta carne, entramos en un conflicto espiritual. Y el espiritual no quiere entrar en conflicto con su espíritu. Usted no quiere entrar en conflicto con la relación que usted tiene con Dios, con una relación que nos ha costado tanto esfuerzo y tanto sacrificio. Pero inmediatamente viene a nosotros el aprendizaje que usted tiene anteriormente. Y miren, hermanos, aquí es bien importante, porque si nosotros analizamos quizás la lucha que tenía María Magdalena para servir al Señor, no es la lucha que tengo yo, que tiene usted. Todos tenemos nuestras propias luchas. Todos tenemos nuestro propio pasado, gloria a Jesús. Y muchas veces vienen recuerdos y usted y yo sabemos con qué recuerdo nosotros luchamos. Pero lo bueno es que tenemos un Espíritu Santo que está disponible 24/7 para apoyarnos a nosotros. ¿A qué? A ser mejores cristianos, a ser mejores personas, a ser mejores portadores de la gloria de Cristo. Porque si nosotros no portamos esa gloria que hay en nosotros, desafortunadamente el mundo va a seguir a oscura. Y hay gente alrededor de nosotros que aunque usted quizás no lo ve, están recibiendo luz a través de su comportamiento y a través de su palabra. Hay miles de personas, hay muchísimas personas que simplemente son edificados con tener una conversación con un creyente que ha sido transformado y es portador de la gloria de Cristo. No es que no vamos a tener momentos de dificultad. No es que no van a venir pensamientos quizás para hacernos desviar. No es que se van a ir los pensamientos que muchas veces debilitan nuestra carne. Van a venir, pero hay momentos en los que cuando esos pensamientos vienen, nosotros tenemos que hacer como hizo el escritor del libro de los Salmos, gloria a Jesús, en el Salmo 42, que se sentía sumamente abatido. Y si usted lee ese salmo, usted va a decir, el salmista estaba pasando por un momento de dificultad. Y dice que en el verso 5, él le dijo a su propia alma. Note que él no comenzó a definir todo lo que él se sentía. Él le dijo a su propia alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista no se estaba sintiendo cómodo. No sabemos cuáles eran los pensamientos que estaban pasando por la vida del salmista.
Pero el salmista le llevó un paso adelante a su alma. Y antes de comenzar a dar señal de qué era lo que estaba pasando, comenzó y le dijo al alma: ¿por qué tú te abates, oh alma mía? Si tú tienes recuerdos negativos, tú también tienes que tener recuerdo positivo de este Dios que es salvación mía, de este Dios mío que ha hecho tantas cosas buenas conmigo. Entonces no le dio lugar al alma a que esos pensamientos vinieran, ejecutaran y le quitaran su bendición. Porque la bendición no depende de cómo yo me sienta emocionalmente. La bendición no va a depender de los pensamientos que yo tenga. La bendición va a depender del control que yo tenga en ese momento. Gloria a Jesús. Y él le dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te estás turbando dentro de mí? Espera en Dios. Ten confianza. Ten esperanza. Dios es tu Salvador y Él es el Dios mío. No hay absolutamente necesidad de nada, gloria a Jesús, cuando usted tiene esa convicción y cuando usted tiene esa seguridad, gloria a Jesús. Y vivimos, mire, con frecuencia la tristeza puede visitar la vida de cualquiera de los que estamos en la tierra. En cualquier momento la tristeza puede venir a visitar. Ahora, cuando ese pensamiento de tristeza viene y te dice a ti: tú no tienes esto o tú no tienes aquello, usted tiene que refutarle: pero yo tengo esto y tengo esto. Y Dios me dio la salvación a mí. Pero muchas veces nosotros decimos: me siento triste, no tengo lo de la renta, no tengo dinero ahorrado. Así es que vienen los pensamientos y usted lo comienza a pronunciar. Y Satanás comienza y te trae una persona y te dice: pero mira, fulano le sobra, pero mira, fulano tiene aquello. Y ahí viene él debilitando. Y cuando nosotros nos venimos a dar cuenta, nosotros estamos más destruidos espiritualmente estando dentro que los que están afuera. Porque él logró desestabilizarnos, gloria a Jesús. Y muchas veces no es que quiera llevarnos al mundo físicamente, es que no quiera desconectar espiritualmente de la comunión con Dios. Eso es lo que realmente a Satanás le interesa, desconectarnos. Entonces, si nosotros no queremos que nuestros pensamientos arrebaten nuestra bendición, y como decía al principio, que la bendición más grande que nosotros tenemos es la salvación, tenemos que primero despojarnos de todo lo que nos estorba. No permitir que la mente tenga control de nosotros, sino nosotros tener el control sobre ella. Nosotros muchas veces, cuando esos pensamientos llegan, nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo nos dijo a nosotros que aunque nosotros andamos en la carne, no andamos según la carne. Usted sabe cómo milita la carne, ¿verdad? Entonces nosotros no militamos como milita la carne. Nosotros somos personas espirituales. Otra cosa que nosotros debemos hacer es echar fuera toda ansiedad. Si nosotros liberamos nuestros pensamientos en oración, echando todo lo que nos genera ansiedad, nosotros vamos a tener control de la mente. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene control de nosotros. Dios tiene control de nosotros. La única forma de nosotros tener control sobre nuestra mente es conociendo la palabra y dándole al Espíritu Santo que dirija nuestras vidas. Porque aún en los tiempos en los que estamos viviendo, si nosotros no nutrimos mucho de las redes sociales, hay muchos versos que fuera de contexto, en vez de ayudarnos, lo que van a hacer es sacarnos más lejos de donde estamos. Lo que van a hacer es alejarnos del Señor. Pero cuando nosotros tenemos control sobre la mente y nosotros escuchamos una palabra y nosotros conocemos la palabra de Dios, podemos decir: esa palabra no debe entrar a mi mente porque está fuera de contexto y lo que se está diciendo se contradice, porque la Biblia establece lo contrario a lo que se me enseñó. Entonces,
Es necesario que nosotros tengamos ese control, porque si no, nosotros vamos a seguir siendo cautivos y muchas veces nosotros comenzamos a repetir, y cuando repetimos tanto, la mente lo creyó. Una observación, hermano, si usted está pasando por un momento de dificultad, si usted siente que anímicamente usted ha disminuido, no tome como referencia adoraciones que sean para usted sentirse peor. Porque a veces hay personas que están pasando procesos y quizás usted, en vez de usted animarse, usted lo que hace es que se maltrata más. Entonces nosotros también como hermanos tenemos que estar pendientes, gloria a Jesús, y ver quién está pasando por un momento de dificultad, porque esto es una comunidad. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si yo veo que un hermano o una hermana está pasando por una dificultad, hay momentos donde no hay que hablar mucho, quizás un abrazo, quizás una llamadita, quizás un Dios te bendiga, quizás un decirte estoy disponible, eso colabora en la sanación del hermano. Porque hay personas que su nivel espiritual quizás con oración, con ayuno, con interacción con el Espíritu Santo, pueden salir de cualquier situación por la que están pasando. Pero hay otras personas que necesitan un personalizado. Y cuando yo decía un personalizado, Señor, si nosotros nos vamos, ya estoy sobre el tiempo, si nosotros nos vamos al libro de Efesios, le voy a pedir que por favor busquen el libro de Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Mire, cuando nosotros estamos teniendo estos pensamientos, cuando usted sienta que está perdiendo el enfoque de las bendiciones que Dios le ha dado, es necesario acercarse al Espíritu Santo, es necesario buscar de Dios, pero si usted necesita de buscar apoyo en una persona, es necesario que usted lo busque. Y aquí hay una parte que a mí me llamó mucho la atención en Efesios capítulo 4. Esto es senda antigua, hermanos. Efesios capítulo 4 es senda antigua, gloria a Jesús. ¿Usted sabe por qué esto es senda antigua? Porque cuando nosotros estábamos en los 95, los 2000, para no decir mucho, pero el que tiene más tiempo que yo sabe que cuando usted como creyente estaba pasando por una situación de dificultad, usted iba y se podía encerrar con el cuerpo de la iglesia, usted se encerraba con los ancianos y usted le decía, el problema mío es este. ¿Ve? Este es el problema mío. Y a usted se le daba consejería, a usted se le daba consejo. Habían algunos que eran un poquito más, si era bajo, a usted se le sentaba también, ¿verdad? Pero usted salía edificado. Es mejor salir edificado de los líderes que Dios ha puesto a estar moribundo, aguantándole palo a Satanás. ¿Usted sabe lo que es aguantarle palo a Satanás? Yo sé lo que es aguantarle palo a Satanás, aún teniendo usted la palabra. ¿Usted sabe por qué? Porque a veces lo último que hacemos es coger la palabra de Dios. Y como decía al principio, el desafío mayor de nosotros como iglesia de Cristo es que tenemos que prepararnos porque hay un grupo de personas que Dios la quiere salvar, que Dios la quiere sacar de donde están, a la que Satanás le ha dado palo muy duro. Entonces, Efesios 4:11 nos dice a nosotros, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean toda astucia o artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ser edificados. Eso es lo que Cristo quiere con nosotros. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos, pero como le decía en la introducción, el cuerpo de liderazgo, si nosotros mentalmente no controlamos el pensamiento que tenemos y no nos dejamos ayudar, no pueden tener control sobre lo que Dios quiere hacer sobre cada uno de nosotros. Es mi responsabilidad de montar las ideas y los pensamientos que yo tengo, a los que no tiene acceso ni Satanás, ni el líder, ni el hermano. Es más, a su pensamiento no tiene acceso ni la pareja que duerme con usted. De hecho, lo único que muchas veces nosotros hacemos es que vemos actuaciones, y cuando veo las actuaciones digo, bueno, puede ser el pensamiento por las decisiones que está tomando, pero soy yo quien debo desmontar eso, contradiciendo todo pensamiento que está tratando de llevarme cautivo con la palabra de Dios. Y en el momento en el que yo entiendo que necesito apoyo, sentarme con los líderes, con las personas que Dios ha identificado, que tienen la responsabilidad, porque han sido personas capacitadas por Dios y que día a día tienen que irse capacitando, porque hay un pueblo que necesita y que demanda, pero la única forma de darle respuesta es sabiendo cuál es la necesidad que nosotros tenemos. Porque yo comentaba con una compañera que muchas veces nosotros venimos a la iglesia en 40 minutos, en 20 minutos, en una hora de escuela bíblica, que a veces con algunas interacciones llegamos a 40 o 35 minutos, se hace todo lo que el cuerpo de líderes, todo lo que el cuerpo de una iglesia quiere hacer, pero muchas veces tú darle enseñanza a 60 gente sentados se hace difícil cuando tú no sabes a nivel personal que necesita. Entonces, cuando nosotros tenemos una necesidad, también debemos sentirnos abiertos a pedir consejería, a pedir oración, porque es mejor pedir consejería y no que la vida nos sorprenda perdiendo la bendición de la salvación. Eso sería lo más desafortunado que nos podría pasar, que por yo no querer decir, que por yo no querer ser sincera conmigo mismo y encerrarme en mis propias luchas, mis pensamientos acaben con mis bendiciones. Y eso lo vemos con frecuencia. Y yo he visto acontecimientos que, si les soy sincero, hermano, a mí me han marcado y me han dolido. Porque yo he visto personas en servicio quizás con poca madurez en ese momento, pero yo vi a alguien en un servicio que me marcó tanto y lo vi cantando gozo, 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 yo quería. Y a los 2 días escuchar que ese anciano se quitó la vida, eso dolió. Y usted dice, ¿cómo eso pasa? El Espíritu Santo, el poder de Dios está en las congregaciones. El Señor tiene personas que utiliza. El Señor tiene personas para liberación. Pero lo que pasa es que mientras Dios me libera a mí, mientras yo estoy en este servicio, si yo salgo allá afuera y me llevo mis maletas como yo anteriormente la tenía y doy señal, cuando Satanás me encuentre afuera, él va a saber cómo torturar. Entonces, por eso es tan necesario
que nosotros podamos acercarnos a Dios y que nosotros podamos acercarnos, como decía anteriormente, volver a la senda antigua. Porque muchas veces pensamos que volver a la senda antigua es solamente como estábamos en la senda antigua, 7 cultos, 7 días a la semana y los domingos eran 2. No, hermanos, volver a la senda antigua es volver a esa armonía y a esa coinonía, que lo que le pasaba al hermano a mí me afectaba, pero que el hermano se sentía abiertamente de poder decirle, me está pasando esto, porque Cristo viene y Cristo quiere venir. Pero si usted como padre, a usted no le gustaría sorprender a su hijo para dejarlo o para castigarlo, Dios no está dando las opciones, Dios no está diciendo yo quiero bendecirte. El problema es que tú tienes autonomía y yo sé lo que estás pensando y Dios tiene el poder. Mira, hermano, Dios tiene tanto poder, pero Dios es tan caballeroso con nosotros que si Dios quisiera en un abrir y pestañear de ojo ese cerebro, reiniciárselo a cualquiera de nosotros, se lo puede reiniciar y nos deja en cero. Pero ¿qué podemos hacer con un cerebro en cero? Nada. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros podamos tener control, que nosotros podamos ser bendecidos y que nosotros le demos esa facilidad al Espíritu Santo para dirigirnos la vida. Porque muchas veces nosotros pero estamos cabalgando nosotros mismos. Yo no sé si usted ha visto cuando usted le da cuando usted monta a alguien en un vehículo y usted ve que se acomoda pero no quiere soltar sus bultos, y muchas veces nosotros decimos pero suéltelo. No, si usted no se siente en confianza, usted no quiere como coger tanto espacio, usted dice no, yo me quedo aquí, yo me quedo con el bulto en la mano para no estorbar. Dios no quiere eso con nosotros. Dios quiere que todo nosotros lo despojemos así. Esto es lo que tengo, 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 esto es lo que me afecta, y Dios poder tener el control. Hay que sentirse en confianza con Dios, que eso es lo que muchas veces nos falta. Y hay que sentirse en confianza con los líderes que Dios ha puesto. Porque si esos líderes no fueran importantes, si nosotros no necesitáramos del consejo sabio de un pastor, no hubiera necesidad de un pastor en una congregación. Si nosotros no necesitáramos un maestro, no hubiera necesidad de tener un maestro. Entonces vamos a utilizar los recursos que teníamos. A alguien yo le ponía un ejemplo porque me dijo no, quizás no tengo tanta afinidad, me decía una joven, no tengo tanta afinidad con la persona con la que me estoy pastoreando, y me decía, ¿me puedo ir para la tuya? Si tú no tienes afinidad con un pastor, no necesariamente tienes que irte para la mía. Pero eso es como cuando tú vas al médico. Tú vas a consultar con un médico y tú no le preguntas al médico, ¿usted tiene alguna condición de salud? Porque si usted sufre de algo, yo no quiero consultar con usted. No, eso es algo que usted no lo pregunta. Entonces, nosotros tenemos que aprender a que estamos viviendo los últimos tiempos y muchas veces por ignorancia nuestra, por prejuicio de qué puede pasar, le permitimos a Satanás que nos atropelle innecesariamente. Así que en esta noche el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y recuerde que la intención del Señor es que seamos victoriosos. Y las victorias espirituales vienen cuando nosotros ganamos las guerras. Y el campo de batalla más grande que nosotros tenemos como creyentes es la mente. Así que nunca le enseñemos al contrario cuál es la debilidad o qué es lo que yo estoy pensando. Porque cuando usted le dice lo que usted está pensando, entonces él sabe con qué darle. Él sabe con qué darme. Así que el Señor le bendiga y recuerde, hay pensamientos que si usted no lo controla, le pueden robar la bendición.